Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. A nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias que forman parte de un foro de academias donde esperamos contar con su presencia. Estas conferencias están pensadas para poder llegar a todas las áreas de la práctica odontológica que ustedes tienen en sus consultorios. Queremos invitarlos a ser parte del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Acérquense, vean la oferta académica que tenemos, que es muy interesante y muy amplia en cada una de nuestras filiales. Les comentamos que el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas obtuvo la idoneidad de la Dirección General de Profesiones para las certificaciones profesionales, con el oficio 039, el cual nos permite ofrecer a ustedes este examen de certificación y la recertificación para cada uno de ustedes que se han mantenido actualizados durante los últimos años. Tenemos una oferta muy amplia para todos ustedes. Esperamos contar con su presencia en las instalaciones del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, que siempre estará abierto para recibir a todo profesionista que quiere hacer una práctica segura y de calidad para sus pacientes. Muchas gracias. Muy contento con tu presentación y muy contento con reunirme de nuevo con gente de tu país que tanto aprecio por lo bien que me han tratado toda la vida. Bueno, como el tiempo es corto, en realidad traté de basar mi presentación en la exhibición de casos clínicos, porque en una hora sería muy poco para adentrarse en las cuestiones demasiado sofisticadas acerca del sistema. Así que vamos a arrancar con algunas cuestiones transversales. Como en toda cuestión ortodóntica, siempre lo más importante es el diagnóstico. A partir del diagnóstico va a surgir la planificación del tratamiento y el futuro control clínico del avance de nuestros casos. Así que el diagnóstico lo vamos a basar en la semiología, en el análisis de los modelos y, por supuesto, en las fotografías y en las cefalometrías. Alguna cuestión puntual en el desarrollo transversal. Recordar siempre que el acompañamiento del crecimiento transversal y la posición de las piezas superiores se hace en sentido paralelo, acompañando un poco el crecimiento de la base. Esto es importante entenderlo porque es un sistema que, bien utilizado, bien diagnosticado y bien planificado, jamás va a proveer fuerzas que puedan superar la capacidad de soporte de la basal. De la misma manera podemos decir que en la arcada
inferior. Como bien dijo el doctor Andrews, hace ya cerca de 40 años, y como lo corroboran todas las publicaciones actuales, mérito para el doctor Andrews y mérito para el doctor Napa, que pudo evaluar y cuantificar esta relación. Lo que podemos ver que las piezas inferiores tienen un acompañamiento distinto con respecto al crecimiento de la basal. En realidad, las piezas inferiores lo que hacen es inclinarse o desinclinarse en su corrección transversal, pero es mucho más inmodificable el comportamiento de la apófisis dentoalveolar con respecto a la basal mandibular. Esto no vamos a ocupar demasiado tiempo en la exhibición de estos. Creo que se puede ver que los cambios más grandes siempre ocurren en el hueso basal, en el maxilar, pero hay muy pequeños cambios en la basal mandibular. Ya les digo, lo que hace una pieza mandibular básicamente es, a partir de su centro de rotación, que coincide con esta descripción del doctor Andrew de la línea Waller-Rich, lo que hace es inclinarse o desinclinarse. Y no hay ningún arco Damon, con la salvedad probablemente del 18-25, que pueda exceder la capacidad antagónica de la basal. Es decir, cuando las piezas llegan a una posición correcta, como la relatada por Andrew, no hay arco Damon que pueda superar esta capacidad, salvo que hayamos cometido errores de diagnóstico y pretendamos solucionar sin extracciones casos que se corresponden a extracciones. Hay una suerte de falsa información, que es imaginar que el sistema Damon lo utilizamos solamente para evitar las extracciones, y eso es un error conceptual que me gustaría tratar de cambiar. Hay que demitificar esta relación. Seguramente, con esta posibilidad de incrementar perimetralmente las arcadas, nosotros vamos a disminuir el porcentaje de extracciones, pero evidentemente va a haber muchos casos donde, si hacemos un diagnóstico correcto, nos vamos a encontrar con la necesidad de hacer algunas extracciones. Algo que es imposible de describir en tan corto tiempo es el cálculo de la ganancia de expansión determinado. Incluso hay un software para hacer eso, determinado por el doctor Alfredo Napa, que es mi socio, amigo de la vida, donde nosotros podemos precalcular sobre una medición muy simple con los modelos cuánto vamos a poder incrementar el perímetro de arcada, reduciendo de esta manera la capacidad o la posibilidad de proclinación incisiva. Muchas de las cuestiones transversales explicadas por el doctor Damon están basadas en un estudio muy profundo de todo lo que es la aparatología de Frenkel, es decir, este cambio en el balance muscular entre la presión centrífuga de la lengua y la presión centrípeta de la musculatura buccinatriz. Vamos a ver un caso. Es una paciente adulta con todo lo que implica hacer ortodoncia en un adulto, una persona de cerca de 40 años. Podemos ver en la imagen de frente una tensión muscular bastante significativa del lado derecho. Podemos ver que tenemos problemas transversales importantes, tenemos problemas verticales porque hay una mordida abierta, y tenemos algún problema sagital. Ahora, lo interesante de la descripción lo podemos ver en el análisis o en la vista oclusal de las arcadas. Si vemos la arcada superior, vamos a ver un grado distinto de morfología en la hemiarcada derecha con respecto a la arcada izquierda. Vamos a ver que la hemiarcada derecha tiene un patrón de compresión bastante más significativo que del lado izquierdo. Y esto se corresponde obviamente a esa tensión muscular bien marcada en la foto de frente de la paciente. Aquí podemos ver una muy simple marcación de esta
de esta arcada superior, la diferencia de simetría, la diferencia de morfología que hay del costado derecho y del costado izquierdo. ¿Tá? Aquí hay un artificio de diagnóstico donde estamos superponiendo las dos mitades derechas de la arcada superior y las dos mitades izquierdas. Y aquí se podría apreciar la impresionante diferencia de tamaño y de volumen que tienen comparativamente estos dos maxilares. Esto sirve también para ver la importancia del medio ambiente lingual cuando es sometido a estos procesos de compresión. No nos vamos a detener demasiado en el análisis de estos modelos, sí vamos a ver la evolución de caso. En estos casos yo recomiendo una fase 1 de tratamiento larga. Cuando hablamos de fase 1 de tratamiento hablamos de arcos redondos, 0,13, 0,14, 0,16, 0,18. Y yo recomiendo una fase, por ejemplo en este caso sería 0,14, no menos de 3 meses, y arco 0,18 no menos de 3 meses. ¿Por qué? Porque aquí no estamos buscando solamente el acomodamiento en los tres sentidos del espacio de cada pieza dental. Lo que estamos procurando es cambiar el entorno funcional del paciente, es decir, darle la oportunidad a toda la estructura muscular y funcional de adaptarse a los cambios dentarios. No nos podemos basar simplemente en la corrección de nivelación, alineamiento y de rotaciones para dar por terminada esta fase. Aquí estamos en fase de arcos rectangulares, siempre comenzamos por arcos 14 por 25. Acá estamos colocando, es algo que me gusta a mí, colocar en estas movidas abiertas, donde hemos hecho control vertical con botones posteriores. Suelo colocar algún arco curva revertida, invertido, para lograr algún asentamiento anterior. Muy bien. La conclusión, mucho tiempo de asentamiento, mucho tiempo de fonoaudiología para estos pacientes. Es importantísima la corrección funcional acompañada por un profesional. Aquí tenemos el caso terminado. Discúlpenme ustedes que tengo que hacer una transición un poco rápida de los casos, pero el tiempo asignado es bastante escaso. Pero básicamente lo que quiero relatar es, piensen que en aparatología de Edmond nosotros no manejamos diagrama de arcada. Sería muy largo explicar esto. Pero podríamos resumirlo en que tenemos una sola forma de arco, un solo tamaño de arco, y que el mismo arco se utiliza tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Entonces, quiero que veamos cómo la arcada superior de este paciente, de su lado izquierdo, no sufrió modificaciones. ¿Por qué? Porque la relación dento-basal era correcta. Quiere decir que el arco en esa situación fue neutro, no produjo ningún tipo de cambio adaptativo. Sin embargo, en la arcada derecha, que es la que tenía la compresión, el arco sí colocó finalmente los dientes en una posición correcta con respecto a esta basal. Esto es altamente significativo. Una de las críticas que se le han hecho al sistema, que son sistemas puramente expansivos. Y mi intención hoy es demostrar que los arcos Damon trabajan transversalmente únicamente cuando no hay una correcta relación dento-basal, porque cuando los dientes tienen esta relación correcta, los arcos se comportan de una manera absolutamente neutra, no modifican nada. ¿Está? Ahí tenemos el antes y el después. Ahí tenemos arcada inicial y arcada final. Repito, fíjense cómo el lado derecho de la arcada superior básicamente fue la que recibió los cambios morfológicos. Y acá podemos ver en otra marcación puntual cómo han recuperado la simetría tanto el lado derecho como el lado izquierdo de la paciente. Muy bien. Vemos mejor reposo labial al fin del tratamiento y vemos una bonita sonrisa en una paciente, repito, adulta.
Este es un caso muy particular, porque este paciente tiene un síndrome de Marfan. Ustedes saben todas las características que tiene esta patología médica, y la mayoría de estos pacientes tiene ciertas características morfológicas en su entorno maxilofacial. Son pacientes o este paciente en particular, además, tiene una convexidad facial sumamente aumentada, incompetencia labial, tiene un display incisivo bastante correcto, y fíjense en la relación, en la imagen lateral. Si yo trazara una línea subnasal blando, vamos a ver que la relación del labio superior con respecto a su nasal blando es bastante correcta. Con lo cual sería casi lógico trabajar en la arcada superior, porque con esa nariz estaríamos alterando un ángulo nasolabial que, bueno, dentro de todo no es Brad Pitt, pero es más o menos correcto. Ahora, fijémonos el grado de compresión que tiene este chico. Los pacientes no tienen los dientes en esta posición porque llegaron tarde al reparto de arcadas. En realidad, aquí se nota exactamente el desbalance funcional, la pésima función lingual y cómo la musculatura peribucal, la cincha buccinatriz, ha generado esta brutal compresión. Fíjense también aquí donde estoy marcando con el puntero, la isquemia, que nos está hablando de una lingualización, de un envolcamiento lingual de las piezas y un exceso de la posición de sus raíces contra la cortical alveolar. Así que tenemos problemas transversales, ni falta hace describírselo a ustedes, que son colegas ya bien versados en esta cuestión. Tenemos un problema vertical con la mordida cubierta y tenemos un problema anteroposterior porque es un paciente con una fuerte relación de clase 2 molar y canina. Muy bien. Estas fotos son bien ilustrativas del problema del paciente, ¿no es cierto? La estrechez acá, cualquier estudiante inicial de odontología podría darse cuenta del dismorfismo extremo que tiene este paciente. Vamos a hacer el cálculo de la discrepancia en la arcada inferior. Vamos a imaginar que un canino inferior mide 7 milímetros, acá faltaría uno más, 8, aquí 1 más 9, acá 2 más, estaríamos en algo de 12, en fin, estaríamos hablando de una discrepancia en ningún caso inferior a los 14-15 milímetros. Si yo propusiera planes de tratamiento, podría imaginar algún tipo de alternativa quirúrgica, porque es imposible corregir una discrepancia dentaria de 15 milímetros y una clase 2 de la magnitud de este paciente simplemente por recolocación incisiva, es decir, no hay estructura alveolo-dentaria que soporte una migración mesial de 7-8 milímetros para corregir una discrepancia de 15. La alternativa quirúrgica está descartada por la patología primaria de este paciente, de donde se desaconseja cualquier tipo de intervención cruenta. Muy bien. Es un adulto, no podemos hablar de disyunciones en estos casos. Ustedes saben que nosotros en estos sistemas no utilizamos ningún tipo de accesorio de aparato de expansión, porque estarían interfiriendo la libre función lingual. Y nosotros básicamente queremos hacer una ortodoncia donde el gran compromiso de la estabilidad en el post-tratamiento esté garantizada por una correcta función. Así que no debemos usar ninguna patología, ninguna aparatología que pueda interferir con el funcionamiento lingual. No nos vamos a detener demasiado en números. Ahí estamos viendo los modelos. Y aquí estamos. Estos pacientes, acá estamos viendo una foto donde siempre los desocluimos. Es un tema central en el sistema Deimos lograr la desoclusión desde el día 1 del tratamiento de las arcadas. Si ustedes ven en las fotografías laterales de la arcada, la inoclusión
está generada por la colocación de topes en la cara palatina de los incisivos superiores. Y estamos colocando, les pido perdón porque estoy un poco engripado, estamos viendo la utilización de elásticos tempranos de clase 2. Aquí voy a marcar un hecho con el cual hay que tener mucho cuidado, donde estoy desplazando el cursor. ¿Por qué? Porque aquí se está generando algo que en relación a la fricción nosotros denominamos binding o atrapamiento. Quiero que vean que toda la energía cinética acumulada en la deflexión de este arco está contenida solamente a mesial del braque del canino, porque hay un punto de atrapamiento completo entre el arco y el braque, lo que hace que el arco lo único que puede hacer es desplazar las piezas anteriores hacia mesial. Ojo con esto, porque en algunos casos como este puede venir muy bien, pero en algunos casos donde tenemos falta de guía anterior o tenemos alguna suerte de mordida abierta, nos puede jugar muy en contra. Fíjense en fase 1, todavía transcurriendo arcos redondos, como ya vemos resuelto el apiñamiento, vemos que no hubo un volcamiento excesivo de los incisivos inferiores, y eso es porque parte de ese apiñamiento, parte de esa discrepancia dentaria, fue corregida en función del desarrollo transversal que tenían estos arcos. Y estamos hablando arcos de cupernaite, de niticobre, de bajísima relación carga-deflexión. Y sería importante que nos quede grabado el hecho de que estas correcciones transversales comienzan con estos arcos iniciales, es decir, que no tenemos que estar esperando arcos de fase 2, donde en tal caso completaríamos el desarrollo transversal, sino que estas correcciones se están haciendo en fase 1 de tratamiento con arcos 0.13 y 0.14, que son, ustedes no me ven, pero estoy tomando un cafecito para aclarar la. Muy bien. Aquí vemos cómo en fase 1 la discrepancia dentaria, como les digo, fue totalmente corregida. Esto que estoy marcando ahí con el cursor, eso es Wallarich, ustedes lo saben, y parte de nuestro diagnóstico se basa en situar una relación correcta de las piezas inferiores con respecto a la basal wall. Vemos como aún en fase 1 los cambios morfológicos ya son apreciables. Aquí ingresamos en fase 2, siempre se comienza fase 2 con un arco 14-25 de niticobre. El piso de trabajo de estos arcos jamás debe ser inferior a las 10 semanas y recomiendo fervientemente tomar una panorámica al cabo de estas 10 semanas y hacer el reposicionamiento de brackets, que vamos a poder continuar utilizando el mismo arco. Bueno, ya tenemos arcadas que no se parecen en nada a las arcadas iniciales. Seguimos viendo cómo esto sería toda una comparativa en arcos de fase 1. Aquí vemos cómo la clase 2, por acción de estos elásticos tempranos, se fue conformando o transformando en una clase 1 bien sólida. Vemos lo mismo en las imágenes de la izquierda. Aquí estamos viendo en fase 1 con arcos redondos cómo fue cambiando la morfología de arcada. Fíjense en la arcada inferior cómo comienzan a verse los toros mandibulares, cosa que al inicio del tratamiento prácticamente no se veían. Aquí estamos ya en fase de arcos redondos, de arcos rectangulares rígidos, que podrán ser de acero o TMA. Espero estén viendo correctamente las imágenes. Fíjense la brutal diferencia morfológica entre el pretratamiento y el post-tratamiento. Este chico, adulto mayor también, ahí vemos como tiene una hermosa función articular. Bueno, y acá tenemos el rostro que ha mejorado mucho,
No está como para ganar un Oscar galán en Hollywood, pero creo que hemos hecho una hermosa contribución con un tratamiento muy poco invasivo, con un paciente con características de una patología primaria muy difíciles de abordar. Fíjense la limpieza de la mirada, cómo cambia con estos desarrollos transversales. Acá tenemos la comparativa inicial y final, el enorme desarrollo de arcada. Y acá tenemos la diferencia, más o menos 6 milímetros de diferencia en canino. Tenemos alrededor de 12 milímetros de diferencia sin que haya ningún tipo de volcamiento bucal de estas piezas. De nuevo, acá estamos viendo otros 10 milímetros de diferencia de medición. Y aquí estamos viendo 7 milímetros de diferencia a nivel de molares. Quiero hacer una reflexión con respecto a esto. Es tan sencillo con cualquier aparatología, incluso con abordaje quirúrgico, lograr a nivel de molares un desarrollo transversal, salir de 41 milímetros y llegar a 47. Es fácil llegar en estas áreas de la arcada, aún con disyunciones a estos patrones de corrección transversal. Muy bien. Acá vemos también cómo la estructura molar básicamente sufrió un enderezamiento, porque esto no es expansión en la arcada inferior, esto es enderezamiento, y se pueden lograr, como ustedes ven muy claramente, 11 milímetros de enderezamiento, 10 milímetros de aporte transversal por el cambio en los premolares, y 8 milímetros en molares. ¿A cuánta aparatología habría que recurrir para lograr estos patrones de cambio? Otra paciente adulta, tercios faciales más o menos competentes, vemos que los enormes triángulos comisurales que presentan una relación de sus labios y mentón contra su nasal blando bastante correcta. Estos triángulos comisurales, estos corredores comisurales ya nos están hablando de un problema de estrechez, y la asociación que siempre existe, es decir, compresión de las arcadas y mordidas abiertas, es prácticamente un matrimonio indisoluble al cual se le agrega en este caso la clase 2. Estamos hablando de una paciente de 50 años. No puedo extenderme demasiado en estos cálculos verticales que hacemos porque nos ocuparían demasiado tiempo. Y aquí de nuevo, periodos bastante largos. Este es un caso muy viejo, fíjense que está tratado con el bisabuelo de los brackets Damon actuales, que serían los primeros Damon que tuvimos oportunidad de trabajar. La corrección transversal es apreciable aún de etapas iniciales de tratamiento. Quiero recordarles cómo estábamos al inicio transversalmente y cómo estamos en este momento de tratamiento. Hoy esto no lo haríamos así, hoy estaríamos utilizando gomas de 2 onzas, jamás utilizar más de 2 onzas, pero ya directamente desde fases iniciales con arcos redondos. Y en esa época todavía no teníamos el manejo que tenemos actualmente del sistema, usamos elásticos en fase 3 de tratamiento con arcos redondos, con lo cual debíamos usar de 4 a 6 onzas, lo cual podría ser algo agresivo con la ATM. Hoy jamás nos pasamos de la utilización de elastiquitos de 2 onzas, muy poquitita carga, pero en semejante dinámica de movimiento dentaria son altamente influyentes en la relación interarcada. Ahí estamos centrando la relación de clase 1, ahí tenemos una paciente con su corrección transversal, vertical y anteroposterior lograda, y un cambio, les pido nuevamente disculpas, un cambio fisionómico muy apreciable. Ha cambiado mucho su sonrisa, han desaparecido los triángulos comisurales, tiene una mirada mucho más limpia, patrones verticales, transversales y anteroposteriores correctos.
Siempre usamos en estos casos un splint Damon, que son dos placas termoformadas unidas de canino hacia distal, donde tomamos una mordida constructiva en posición protrusiva. El antes y el después. El antes y el después. Bueno, quiero que miren una sola cuestión. No hubo cambios en la distancia intercanina superior, pero sí hubo cambios de 5 milímetros, de 7 milímetros a nivel de premolares y de 6 milímetros a nivel de molares. Les repito, sin haber usado coadélix, disyuntores, expansores térmicos ni ningún aparato accesorio. Vamos a ver el post-tratamiento de esta mujer 5 años después. Seguimos viendo un correcto posicionamiento y engranaje dentario. Hola, ¿me escuchan? Sí. Muy bien. Vamos a ver ahora que estamos hablando de correcciones transversales y agregándole las verticales. Es una paciente con, bueno, algo de disturbio en su cierre labial, una exposición incisiva que está al borde de lo tolerable. Fíjense que la orientación antero-posterior del plano de oclusión no es demasiado correcta, está invertida con respecto al plano de Frankfurt. Y aquí sí vemos una paciente con un severo compromiso transversal. Es notable el desgaste de las piezas posteriores porque ella está haciendo fulcrum únicamente en este grupo de piezas, y acá podemos ver la mordida abierta anterior, como decimos acá, pasa un gato caminando. Muy bien, y aquí vemos en el análisis de modelos también, tenemos una arcada inferior que parece que no se correspondiera con esta arcada superior. Esto es disfuncionalidad pura. Esta es una lengua que está trabajando en posición baja y que ha contribuido muy poco con su peristaltismo normal al desarrollo de la arcada superior. Muy bien. Aquí nos enfrentamos a un problema que era trabajar primero lo vertical. Para eso usamos microtornillos supracrestales colocados en la cortical externa entre 6 y 7. Ahí lo que hacemos es colocar el tornillo en posición perpendicular, dar 2 vueltitas para perforar la cortical externa, después inclinar el driver bien oblicuo y vamos a pasar sin ningún problema por fuera de las raíces. Estamos cargando más o menos con 200 gramos y aquí podemos ver el cambio. Pasamos de tener fulcrum exclusivamente posterior a tener fulcrum exclusivamente anterior, y acá vemos la zona de inoclusión posterior generada por la intrusión activa logrado con la placa de intrusión y los microtornillos. Ahora hicimos el armado. Esto lo hacemos en todos los pacientes dólico-faciales, que son estos botones hechos con Triad, que es un producto de Dentsply, con el cual cubrimos las caras oclusales en todos los pacientes dólicos de las piezas posteriores. Pero en este caso más aún para evitar la recidiva vertical de estos segmentos. Ahora bien, el desbalance transversal siempre es consecuencia del maxilar superior, o a veces los ortodoncistas tenemos como una obsesión que todo tiene que ser producto de un déficit del maxilar superior. Porque aquí mis mediciones, siempre basándonos todos en el diagnóstico, me daban con que no había más posibilidad de desarrollo basal en el maxilar superior. Que el problema de la mordida que todavía tenía a esta altura del tratamiento se debía a la arcada inferior. Y aquí yo utilizo este arco construido en acero 1725, es un arco overlay. Lo que hacemos es cortar el arco madre. Sí, aquí estoy marcando el arco recto, lo cortamos a distal de molares y vamos a colocar por fuera del sistema
Este arco de compresión, ustedes ven cómo está excesivamente curvado en el segmento anterior, para que cuando es introducido en el área de molares inferiores, vamos a lograr hacer un cambio básicamente en la inclinación lingual de estas piezas. Lo recomiendo, pero absolutamente para estos tratamientos. Los pacientes con posición lingual baja posterior, que tienen demasiada verticalización de las piezas molares, recomiendo fervientemente utilizar este tipo de arco que no tiene nada que ver con el sistema Damon puro. Estos son elásticos en B, para mí la mejor herramienta de asentamiento vertical. Acá tenemos estamos listos para quitar el tratamiento. Seguimos insistiendo. Una vez que se corrigió la mordida de diente, el paciente va a ir a fonoaudiología, jamás antes, pero gran parte de la estabilidad de post está garantizada por la corrección funcional. Nosotros no debemos limitarnos solamente a mover dientes, sino cambiar el entorno funcional de la paciente. Ahí ya tenemos una paciente con una hermosa relación de tanto vertical, una muy buena guía anterior. Estamos en clase 1 molar y canina, muy buena salud periodontal, como observamos en todos los pacientes que tratamos con fuerzas ultralivianas. Y aquí sí vamos a detenernos un poquito en el análisis de las arcadas. Fíjense, recuerde que en Damon usamos exactamente el mismo arco en la arcada superior y en la arcada inferior. No tenemos dos diagramas de arcos diferentes. El mismo arco en la arcada superior produjo un cambio de 3 milímetros a nivel de caninos, un cambio de 8 milímetros a nivel de primeros premolares, un cambio de 7 milímetros a nivel de segundos premolares. Pero fíjense, no hubo cambios en la posición de los molares en sentido transversal. Al inicio del tratamiento tenemos 47 milímetros y al final del tratamiento tenemos 47 milímetros. Quiere decir que si, como algún crítico que, bueno, ya no quedan tantos, pero dice que los arcos Damon son puro expansion, me parece que está equivocado, porque podemos mostrar cientos de casos donde el arco es absolutamente neutro cuando la posición de las piezas dentarias contra la basal es correcta. Miremos el segundo molar superior. 10, 20, 30, 40, 50 milímetros en el pretratamiento, 10, 20, 30, 40, 50 milímetros en el posttratamiento. Muy bien, vamos al análisis de la arcada inferior. A simple vista se ve que no sufrió grandes cambios morfológicos. Evaluemos. Distancia intercanina sin cambios, es decir, el mismo arco en la arcada superior había producido un cambio en la distancia intercanina de 3 milímetros. Aquí no hubo cambio. En la arcada superior, el mismo arco produjo un cambio de 8 milímetros. Aquí apenas de 1. En segundo premolares, en la arcada superior teníamos 7 milímetros de cambio y aquí tenemos solo 1 milímetro de cambio. Ahora vamos a ver los molares. En la arcada superior, estos arcos que supuestamente para lo único que sirven es para expandir, no habían producido cambios en la arcada superior. Sin embargo, aquí utilizando sí un aparato accesorio vestibular como el arco de compresión, pudimos corregir el desbalance transversal y pasamos de una arcada inicial de 45 milímetros a una arcada final de 40. Esta pieza, si ustedes la ven, no tiene una correcta relación de su punto FA con respecto a Waller Ridge. Esta sí. Lo mismo con el segundo molar. Tenemos una arcada inicial de 51 milímetros y una arcada final de 46 logrado con el arco de compresión. Quiere decir que la corrección transversal en realidad la logramos más que nada por el cambio en los molares del maxilar inferior.
Bueno, fíjense el cambio antes y después, como la inclinación molar en el post-tratamiento es mucho más correcta teniendo en cuenta la relación del punto FA contra Wallarich. Ven el exceso de verticalización que tienen estas piezas producto del empuje lingual y cómo hemos corregido esta inclinación logrando una correcta interdigitación transversal en estos segmentos de la arcada. Muy bien, acá están los modelos finales, las arcadas finales, buena relación vertical, transversal y anteroposterior, una niña que ha cambiado mucho su aspecto. Y acá, estas fotos en realidad se corresponden a un post-tratamiento de 5 años. Repito, hasta el hartazgo, en todos estos casos, siempre muchísima fonoaudiología. Una chica, un tratamiento prequirúrgico, una simetría mandibular, fíjense el lado largo, donde tenemos un crecimiento excesivo de la rama derecha, y el canting del plano de oclusión, es decir, la inclinación horizontal del maxilar superior para compensar esta simetría mandibular. Ahora bien, esto normalmente debería corresponderse a cirugías bimaxilares, y sin embargo, con un procedimiento muy simple, nosotros vamos a ir intruyendo en forma segmentada el lado que estaba extruido para la compensación fisiológica. Lo que hemos hecho aquí es una férula, hemos cortado el arco, hemos hecho una férula con este material trial y un alambrecito trenzado, hemos colocado una cincha con microtornillos en la cara, en el área palatina y vestibular. Ahí ven rápidamente la enorme capacidad intrusiva que tienen estos sistemas. Ahora hemos pasado a intruir caninos y premolares. La misma idea, constituir una férula, acá lo estoy tratando de señalar. Unimos las 3 piezas con este material que se llama Bondabray, donde lo estamos ligando con este otro material que se llama Triad o Triado, que es un producto de una compañía. Aquí estamos intruyendo canino y premolares. Ahí vemos toda el área de inoclusión que hemos logrado, y si ustedes observan cómo hemos corregido el plano horizontal, con lo cual ni más ni menos le hemos evitado a esta paciente una Lefort para poder corregir también su maxilar superior. Obviamente siempre hay que mantener estos espacios cubriéndolos con estas áreas de inoclusión, siempre hay que cubrirlas aquí con triad para que no recidive el caso. Ahí estamos en la preparación previa a la cirugía. Acá estamos recién salidos de cirugía con los elásticos verticales postquirúrgicos, alguna gomita final en la ortodoncia postquirúrgica. Este es el caso terminado. Creo que es un muy bonito caso de ortodoncia. Fíjense el desarrollo transversal que contribuyó también a esta corrección. Y acá tenemos finalmente la paciente tratada, donde la cirugía se resolvió únicamente interviniendo en el área mandibular. Ahí tenemos las imágenes del pre y post tratamiento. Las imágenes, les vuelvo a pedir disculpas por mi gripe, las imágenes faciales en el pre y el post tratamiento. Fíjense que el canting, este brutal canteo del plano horizontal que tenía esta chiquilina, fue resuelto únicamente con ortodoncia. No necesitó cirugía para corregir esa parte. Muy bien, vamos a hablar de algunas correcciones, pues ya nos va quedando poquito tiempo, algunas correcciones anteroposteriores. Los invito a ver esta chiquita que tiene una convexidad facial fuertemente aumentada. Y vamos a ver un problema vertical y mucho apiñamiento, sobre todo en la arcada superior.
Es decir, la enorme relación de clase 2, la enorme relación de clase 2 es bastante habitual en estos pacientes encontrar mucho más apiñamiento en la arcada superior que en la arcada inferior, con lo cual la mandíbula se ubica en una posición distal. Si ustedes miran la carita de esta chiquita, sería horrible resolver el caso con extracciones de premolares superiores, porque haríamos todavía mucho más obtuso su ángulo nasolabial. Cuando miramos la discrepancia, hubiera sido una solución muy fácil la extracción de premolares, porque tenemos más o menos 15 milímetros de discrepancia, o 13 creo que había sacado la cuenta. Nosotros extrayendo 2 premolares obtenemos 14, con lo cual hubiéramos prácticamente cambiado apiñamiento por extracciones. Abajo hubiéramos hecho un poquito de stripping y se terminaba la cuestión. Pero el impacto facial de ese plan de tratamiento, recordemos la imagen lateral de la chiquita, hubiera sido nefasto. Así que lo que hicimos fue convertir apiñamiento en overjet, y luego yo soy muy amigo de este tipo de aparatología de avance mandibular, que colocado en edades correctas me da satisfacciones permanentemente, que son los twin blocks. Pero yo hago un diseño muy personal, muy particular de los twin blocks, donde hago bloques que son separados, no los puedo describir ahora, pero van a ir colocados en forma fija y en forma permanente durante 9 meses de tratamiento. Lo importante es que la recomendación de cualquier aparato de avance, Hertz, Twin Block, Ritot, Forsus, lo que sea, es mantenerlo 18 meses. ¿Qué es lo que logro en este tipo de tratamiento con Damon? Hacer el ordenamiento intraarcada, colocar la aparatología de avance y completar los 9 meses activos de utilización de esta aparatología, y los 9 meses que debería estar la aparatología de avance pasiva lo reemplazo por la utilización de ligas de clase 2. Fíjense qué hermosos patrones de clase 1 se lograron, la salud periodontal. Ahí tenemos un paciente en una sólida clase 1. Estos son tratamientos que ya tienen 4 o 5 años realizados. El famoso Splint Damon que colocamos en todo este tipo de correcciones anteroposteriores importantes. A veces le agregamos acá escudos vestibulares en las correcciones transversales para que cumplan efecto Frenkel y separar la presión de la musculatura peribucal. Estos aparatos los utilizamos no menos de 6 u 8 meses para dormir, a veces hasta 1 año, porque hay que lograr la readaptación funcional y muscular de todo lo que hemos corregido. Imagínense esta chica si le hubiéramos sacado premolares superiores, ¿no es cierto? Porque es evidente que la nariz y la sínfisis iban a seguir creciendo. Así que también me parece que con mejores planes de diagnóstico basados estrictamente en el impacto que va a generar nuestro plan de tratamiento sobre el rostro del paciente, es una de las premisas, es uno de los paradigmas de la ortodoncia moderna. Ya no podemos hacer el cálculo de nuestro tratamiento basados en un análisis de tejidos duros sin observar la influencia que va a tener sobre todo el soporte de tejidos blandos. Así que me parece que es muy importante lograr no solo dientes derechos, sino estabilidad oclusal, pero básicamente gente bella. Esa es la demanda que nos hace la sociedad hoy día a los ortodoncistas. Es salir de la ortodoncia de los dientes derechos simplemente y lograr con ortodoncia obtener mejores patrones de cosmética facial. Bueno, ahí tenemos el análisis en el antes y el después. Una hermosa corrección de clase 1. El desarrollo transversal, que también está incluido en estos cambios sagitales. El antes y el después. El antes y el después. Por último,
vamos a ver un paciente de 43 años, quiere decir que ya no puedo jugar con ningún aspecto relacionado con el crecimiento. Bueno, vemos que transversalmente estamos teniendo un problema importante, verticalmente vemos una sobremordida y anteroposteriormente una fuerte relación de clase 2 molar y canina. Como el paciente, fíjense que el problema transversal más que nada está generado por la arcada inferior. Ahí es donde estoy marcando, ahí es donde la lengua, probablemente por la ausencia prematura de este molar, donde la lengua generó este dismorfismo. Muy bien, es un paciente braquifacial. Aquí estaría la arcada sin las desoclusiones, y aquí está la arcada con las desoclusiones, les repito, los turbos, los bites, colocados en la cara palatina de los incisivos o de los caninos superiores, y los elásticos, las ligas tempranas de clase 2 hacia la parte más profunda de la curva de Spiegel. Esto es fundamental. Siempre desocluir. Patrones braquifaciales, desoclusiones anteriores. Patrones verticales, desoclusiones fundamentalmente en 7 y 6 inferiores. Fíjense cómo aún transcurriendo fase 1 por acción de los elásticos ya empezamos a ver una corrección significativa de la clase 2 molar y canina, cómo se empezó a corregir la sobremordida, y vamos a trabajar la parte transversal con elásticos cruzados, con gomas ligas cruzadas en forma de criss-cross, es decir, de palatino superior a vestibular inferior. Aquí empezamos fase 2 de tratamiento con arcos rectangulares, 14-25, 18-25. Ya a esta altura estamos viendo cómo tenemos la corrección vertical prácticamente lograda. Les recuerdo que este es un paciente que vino de fábrica con un incisivo menos, ¿no es cierto? Acá tenemos una sólida clase 1 canino y molar, lo mismo del lado izquierdo. Ahí estamos haciendo el asentamiento, sobre todo para la cuestión transversal. Acá estamos ya con nuestros arcos finales. Siempre terminamos con 19-25 en la arcada superior. Generalmente en la arcada inferior a mí me gusta terminar con 19-25, aunque eventualmente puedo terminar con TMA o puedo terminar en la arcada inferior con A0 y 17-25. En el 90% de mis casos de ortodoncia siempre trabajo mucho sobre los segundos molares también. Este tratamiento llevó 18 meses. Ese también es un aspecto que hay que destacar. Estamos trabajando con pacientes que no son pacientes adultos, que tienen cuestiones sociales y laborales donde no soportan tiempos excesivamente prolongados de tratamiento. Y ahí tenemos un paciente de arriba de 40 años donde pudimos corregir un problema vertical, que era la sobremordida. Hemos podido corregir un problema transversal, donde teníamos, recuerden aquí, una mordida cruzada, y hemos podido corregir a los 40 y pico de años un problema anteroposterior y lograr una hermosa relación de clase 1 molar y canina. Esto es lo que yo llamo arcadas Damon, es decir, una morfología perfecta, hermosa, muy fisiológica, muy homogénea de las arcadas. Y aquí tenemos el paciente en el post-tratamiento. Creo que son pacientes que contribuimos en mucho a su belleza, no solo dentaria, sino facial también. Ahí está el comparativo en el pre y post-tratamiento. Ahí tenemos el comparativo en el pre y post-tratamiento. Estos son arcadas Damon. Estamos hablando con correcciones con arcos que
no generan normalmente una carga superior a los 30 a 40 gramos por pieza. Y aquí tenemos la otra cuestión. Fíjense cómo el problema transversal estaba producido por un exceso de la porción vestibular de las piezas inferiores, aquí en la arcada izquierda, y cómo la corrección se logró por el posicionamiento lingual correcto de estas piezas. Bueno, como sé que hay unos minutitos que están dedicados a las preguntas, aquí puse esta foto recordando, creo que fue el primer diplomado Damon que tuve la oportunidad de dar ahí en la casa del doctor Rey, de Fanny, de tantos amigos que tengo ahí. Los recuerdo siempre con la máxima emoción y con todo mi corazón, y espero que algún día me inviten. Siempre voy a estar a disposición de ustedes. La pasé muy bien, me recibieron realmente como un amigo, y eso jamás voy a tener, nunca van a alcanzar, nunca van a ser suficientes las palabras para agradecerles a todos las atenciones que me dieron durante tantos años que pude concurrir al diplomado ahí en el Colegio Nacional de Cirujanos. Los escucho ahora.